y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gelson, y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Lo que pasó, pasó. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el Salmo 25, versículo 7, y a través de toda la programación estaremos utilizando la Reina Valera del 60. Pero antes que todo, vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, Señor, y te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido en tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Nuevamente y humildemente te pedimos, Señor, que hagas actos de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, para que sea tu Santo Espíritu quien dirija esta programación y que de esta manera tu palabra pueda llegar a todos aquellos corazones que están falta de ella, Señor, para que puedan ser llenados de esperanza y de dirección, y a su vez que tú seas enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, la reflexión para el día de hoy lleva por título Lo que pasó, pasó. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el Salmo 25, versículo 7, Reina Valera del 60. Dice allí: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Palabra de Dios. Aquí vemos cómo el salmista está clamándole a Dios, pidiéndole a Dios que no se acuerde de aquellos pecados que él cometió en su juventud. Y hay muchos hermanos que cuando vienen a los pies de Cristo comienzan a todavía aún viven en ese pasado, viven pensando en aquellos problemas que tuvieron, aquellos pecados que cometieron, aquellas cosas que están hoy arrepentidos porque vinieron a los pies de Cristo, y ahora el enemigo está utilizando esas cosas dentro de su cabeza para traer esos recuerdos a la memoria y comenzarlos a hacer sentir mal. Máxime cuando estas personas llegan por primera vez a una congregación y se encuentran con los famosos grupitos dentro de la congregación que les gusta estar señalando a los demás, y entonces una vez ellos escuchan algo que tenga que ver con algo que esa persona hizo, algunos, no todos, tienden a volver a sentirse mal, se sienten humillados, se sienten avergonzados y terminan yéndose del grupo de la congregación. Y eso no es lo que Dios quiere. Quien único se acuerda de lo que nosotros hicimos es el enemigo, que busca acordárnoslos para que nosotros volvamos a caer en ello, que nos sintamos que somos indignos cuando que en realidad no somos dignos ninguno, porque todos somos pecadores, porque Pablo mismo dice que como nosotros todos hemos pecado, todos estamos distanciados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no nos sintamos mal, al contrario, tenemos que sentirnos felices, gozosos y alegres que Dios nos ha escogido a nosotros para que le sirvamos y para la salvación, porque Cristo mismo le dijo a los apóstoles, y se lo he dicho en otras ocasiones, que ellos no lo escogieron a él, él fue el que lo escogió a ellos, y nadie viene a Cristo sin que el Padre lo permita. Y si eso es de esta manera, quiere decir que ya Dios te eligió. Entonces, si Dios te eligió, es porque Él está dispuesto a perdonarte, Él está dispuesto a caminar contigo, a cambiar tu vida, si tú se lo permites, a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué te sigues sintiendo mal? ¿Por qué sigues viviendo en el pasado? ¿Por qué te sigues acordando o permitiendo que el enemigo te siga poniendo en la cabeza todas aquellas cosas negativas que hiciste en el pasado, para que tú te sientas fustigado y te vayas? Mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Isaías, capítulo 43 y el versículo 18, Reina Valera del 60. Dice allí: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Palabra de Dios. Estamos viendo, el mismo profeta nos está diciendo, que es palabra de Dios, que no nos acordemos de esas cosas pasadas. Entonces, si me está diciendo no te acuerdes de esas cosas pasadas, porque ya Dios me perdonó, estoy bajo un nuevo pacto de gracia, de misericordia y de justificación, porque yo sigo acordándome de ella, porque yo permito que me estén fustigando, porque le estoy comprando a Satanás esas grandes mentiras. ¿Ve? Y ese es el problema que tienen muchos hermanos dentro de la iglesia, que aparentemente o no han aceptado verdaderamente el perdón de Cristo, ni el sacrificio de Cristo, o no lo han entendido y nunca se lo han explicado, para que puedan ver que ellos ahora viven bajo esa justificación que nos trajo Cristo, donde Dios el Padre nos ve a nosotros justos, sin el pecado, a través de la sangre de Jesucristo. No significa que vamos a dejar de pecar, no significa que no somos pecadores, seguimos siendo pecadores, pero cada vez, y como lo he dicho en muchos programas, cada vez que tú peques, que sea involuntario, que tú no quisiste hacerlo y tú te arrepientes porque el Espíritu te redarguye y tú vienes a los pies de Cristo pidiendo perdón, Dios te va a perdonar. Ahí está la justificación, porque Él no va a ver el pecado que tú acabas de cometer. No es lo mismo como el impío, que está premeditando el pecado y vive en ello constantemente. Ya eso es otra cosa, no tiene nada que ver con aquel que vino a los pies de Cristo y que Cristo lo ha perdonado. Ahora, mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Miqueas, capítulo 7, el versículo 19. Dice allí: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Alabado sea Dios. Estamos viendo, Dios los echa a lo profundo del mar. Si los está echando a lo profundo del mar, te está diciendo, mira, yo los estoy depositando allí y no me estoy acordando más de ellos.
Entonces, ¿por qué te acuerdas tú? Porque tú permites que el enemigo te lo traiga a memoria y que tú sigas viviendo en eso y te sientas deprimido, fustigado, humillado, no te sientes digno, no quieres estar dentro de la congregación porque te sientes que, ay, quizás alguien me vio haciendo tal o más cual y ahora está quizás apuntando un dedo. No, el dedo te lo apunta a ti, Satanás, porque es el acusador. Pero la palabra nos dice a nosotros que tenemos abogado justo en Cristo Jesús. Para que usted entienda que Dios no se vuelva a acordar de esos pecados, vamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 8 y el versículo 12. Dice allí: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya, alabado sea Dios. Y vamos ahí mismo al libro de Hebreos capítulo 10 y el versículo 17, vuelve y nos repite, dice allí: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Alabado sea Dios. Estamos viendo Dios, una vez tú vienes a los pies de Cristo, que tú le has creído, que has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como nos dice en Efesios capítulo 1 versículo 13. Una vez eso ha ocurrido en tu vida y tú estás permitiendo que el Espíritu Santo sea quien te guíe día a día, ya tus pecados han sido perdonados y Dios los echó al fondo del mar, y te está diciendo aquí en el libro de Hebreos que no se vuelve a acordar más de ellos. Quien se acuerda de ellos es el enemigo. Ya están en tu conciencia porque los cometiste y él se encarga de traerte eso a memoria para que te sientas mal y te alejes de los pies de Cristo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero sí puede poner pensamientos. De ahí que vienen sus tentaciones. Y si nosotros fuéramos tan insistentes como es él en tratar de tentarnos para servirle a Cristo, para orar todos los días, como les tengo dicho, para meternos de lleno dentro de la palabra de Dios, entonces no tuviéramos los problemas que tenemos. Pero nosotros, claro, somos humanos que nacemos en pecado y no cometemos errores porque seamos humanos. Vamos a aclarar eso, porque muchos hermanos dicen, el errar es de humano. No, porque si usted me está diciendo a mí que el errar es de humano, es porque Dios nos creó para que cometiéramos errores, y Dios creó al hombre desde un principio para que fuese perfecto y viviera eternamente junto a él. Y una vez vino el pecado, ahora es que comenzamos nosotros a cometer errores, y errores grasos y graves en la mayoría de los casos, ¿ves? Porque pecado es pecado, no importa que sea grande o pequeño como algunos lo quieren clasificar. Para Dios un pecado es pecado y Dios se aleja de eso. Estamos viendo, así que no vuelvan a decir que errar es de humano, porque Dios no me creó a mí para que yo cometiera errores. Y aún más, aún con este pecado, nos dio a nuestro Señor Jesucristo y nos entregó su palabra completamente revelada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que viviéramos una vida encaminada hacia la santidad en lo que Cristo viene. Y no debemos estar cometiendo errores, mas sin embargo los cometemos por el hecho de que hay pecado en nosotros, no porque somos humanos. Pues errar es de humano, como muchas personas dicen. Para mí, esa es mi opinión, es menospreciar la creación de Dios y decir, pues Dios me creó para que yo cometiera errores, como muchos piensan que algunos están predestinados para morir porque Dios los creó así, y eso no es cierto. Eso no es el Dios que yo no le sirvo, y estoy seguro que no es el Dios que usted tampoco le sirve, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia y de justicia, aunque tardo para la ira, pero también es fuego consumidor. Pero Él no nos creó para eso, porque el carácter completo de Dios es amor. Vamos rápidamente a leer lo que nos dice a nosotros en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. El mismo apóstol Pablo nos está diciendo, si ya tú entregaste tu vida a Cristo, si ya tú fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, entonces tú eres una nueva criatura. Comienza a vivir tu vida de ahí en adelante. Tú acabas de volver a nacer de ahí en adelante en Cristo Jesús, y olvídate de lo que se quedó atrás en el pasado. El pasado ya tú no lo puedes arreglar. Nada de lo mal hecho se puede enmendar, ya está hecho. Ahora lo único que te queda es que seguir caminando hacia adelante, teniendo fe en que ese sacrificio de Cristo ha traído tu perdón, y la resurrección de Cristo también trajo tu resurrección, y tú puedes continuar caminando hacia adelante para una vida eterna. Tienes que todo el tiempo mirar hacia adelante, como nos dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13, donde nos dice allí: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Palabra de Dios. Estamos viendo, todo se queda atrás, lo dice el apóstol Pablo. Dejen esas cosas atrás y caminen hacia adelante. Ahora son nuevas criaturas, quiere decir que ahora tienes una nueva vida. Acabas de nacer otra vez en Cristo Jesús. No debes estar acordándote de esas cosas pasadas, y cuando el enemigo te los traiga a memoria, reprende, ponte a orar, ponte a alabar a Dios, ponte a leer la Escritura.
Y que son las cosas que las tenemos que nosotros estar concentrando y distraídos en. No te pongas a ver televisión, no te pongas a escuchar una música secular, porque entonces vas a ponerte a meterte en las cosas que le gusta a la carne, porque a la carne lo que le gusta es eso, la tentación y las cosas que se dan en el mundo secular. Y tú te tratas de concentrar en eso pensando, como muchas personas decían antes, yo no sé si todavía lo harán, pero yo recuerdo que cuando yo me estaba criando, yo escuchaba a mis tíos decir, que aquella mujer me dejó y yo me fui a la bebida por olvidarme de ella. ¿Te olvidaste de ella? No. Te emborrachaste, gastaste dinero, te levantaste con un dolor de cabeza al otro día y los pensamientos de ella todavía están en ti. ¿Ves? Estamos viendo. No hagan cosas que ustedes creen que les va a separar de esos malos pensamientos. Quien único los puede separar de esos malos pensamientos es el Espíritu Santo, si usted se deja guiar por él todo el tiempo. Todos nosotros, una vez somos hechos criaturas nuevas y vinimos a los pies de Cristo, somos totalmente liberados de todas esas ataduras, de todos esos pecados y de ese pasado. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice allí: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Alabado sea Dios. Estamos viendo, ahora nosotros somos nueva criatura, Dios nos ha perdonado, seguimos caminando hacia adelante porque ahora somos herederos, somos hechos hijos de Dios. Y si eres hecho hijo de Dios y estás caminando con el Espíritu Santo todo el tiempo, no que camines con él al lado tuyo porque él está dentro de ti, pero si estás caminando en la dirección que él quiere que tú vayas, si tú estás escuchando su voz cuando te está redarguyendo, cuando te está dando el discernimiento de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, si tú estás caminando de esa manera, si tú tienes una relación con Cristo a diaria en oración, día a día sin fallar, si cuando no estás haciendo nada o estás en tu trabajo, estás meditando en Cristo Jesús, cuando tienes una oportunidad te pones a leer la Escritura, entonces todos aquellos pensamientos malos que el enemigo quiere traer a tu memoria, tú los puedes desechar y reprender, porque ahora tú eres criatura nueva, has entendido cuál ha sido el sacrificio de Cristo y por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque Cristo vino para que nosotros pudiéramos nuevamente establecer aquella relación que se perdió entre Dios y el Padre y su creación, para el perdón de tus pecados y para que tú tengas vida eterna. Alabado sea Dios. Así que, hermanos y hermanas, la esperanza nuestra no está centrada en el pasado, ¿ok? Y mucho menos en lo que Satanás nos mete por la cabeza. No, Señor. Nuestra esperanza está centrada en Cristo Jesús y la dirección de su Santo Espíritu. Nos dice en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, lo siguiente. Dice allí: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Es el poder del Espíritu Santo que nos va a mover a nosotros día a día, y cuando esos pensamientos negativos lleguen nuevamente a nuestra memoria por las cosas que hemos hecho en el pasado, Él mismo nos dará las palabras para que nosotros podamos reprenderlo, nos dará las palabras que debemos decir en oración, porque si no lo sabemos, Él es el que va a orar por nosotros, porque Él es el que va a gemir por nosotros, y nos dará la dirección para que nosotros podamos continuar hacia adelante y no hacia el pasado, entendiendo a través del Espíritu Santo que somos hechos criaturas nuevas y que hemos sido perdonados. Que Dios me los continúe bendiciendo.